Hola hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día martes. Estamos viendo el libro de Éxodo, ya vamos a estar viendo el capítulo 15. Vamos avanzando semana a semana, capítulo a capítulo. Nuevamente estamos con nuestro pastor. Le damos la bienvenida a nuestro pastor, le agradecemos que esté con nosotros. Vamos a estar estudiando juntos la palabra. Amén. Gracias, Carlito, por invitarme para estar otra vez con nuestros hermanos en sus hogares. Doy gracias al Señor por estar participando de esto, que lo han hecho con mucho esmero. Se ve la atención que le han dado a la palabra del Señor mi hermano Alberto y Carlos, así que me siento honrado también de estar este día martes con ustedes, hermanos. El Señor le bendiga mucho. Vamos a tener un tiempo de orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Amén. Soberano Señor, tú eres nuestro Dios, Señor, el Dios Todopoderoso, aquel que sacó victorioso al pueblo de Israel de Egipto. También nos ha sacado y victorioso a nosotros, Señor, del pecado. Nos ha sacado, Señor, de situaciones difíciles. Tú has sido nuestro Redentor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Hemos creído en ti. Tú, Señor, te la arreglaste para que creyéramos en ti. Colocaste la fe en nuestros corazones a través de tu palabra. Y tu Espíritu Santo nos convenció que éramos pecadores y que necesitábamos un Redentor. Oh Dios, te agradecemos por todo esto. Somos parte de esto que estamos viendo, Señor bendito. Bendice, Señor, este momento en que nuestros hermanos también van a tener un recorrido, Señor, a través del Éxodo, a través de las páginas de tu palabra. Bendice este tiempo en el nombre de Jesucristo. Invocamos el nombre y la presencia tuya, Señor, entre nosotros. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo mientras se expone tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a estar abriendo nuestra Biblia, como les dije, en el capítulo 15 de Éxodo. Así que los invito a abrir su Biblia, vamos a ir leyendo juntos. Hoy día vamos a ver el primer cántico que se tiene el registro en la Biblia y en la historia, el cántico de Moisés. Amén. Vamos a ver lo que dicen las palabras, vamos a estudiar palabra a palabra, frase a frase, lo que dice el cántico de Moisés, lo que significa el cántico de Moisés. Así que eso. Amén. Abrimos nuestras Biblias y vamos. Éxodo 15. Capítulo 1. Amén. Versículo 1. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía: Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Amén. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Sí. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos, los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab, los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina
por siempre y para siempre. Cuando los caballos y los carros del faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se le vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, y mientras todas las mujeres le seguían danzando y tocando panderetas, mientras Miriam le cantaba así: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Amén. Estamos frente a un cántico, el cántico de Moisés. Este es un cántico de redención. ¿Qué partes, pastor, usted nos, o cómo lo desglosaría este cántico? Amén. Vamos a desglosarlo en partes. Ahí tenemos el cántico de Moisés. Como dice Carlito, es un cántico de redención. Es un cántico de gozo, agradeciendo por la salvación de Dios. La salvación física, pero ellos también sabían que Dios les había salvado espiritualmente. Al mismo tiempo, este cántico es un cántico de declaración de fe. Así como cuando uno tiene los puntos principales en cuanto a la salvación, este cántico viene siendo la declaración de fe del pueblo hebreo. El pueblo hebreo sabía ellos que no tenían nada por sí mismo, que esta victoria se le había dado solamente el Señor. Ellos no tenían de qué gloriarse. Vamos a ir viendo todo esto, pero veamos este cántico de Moisés. Es un grito agradecido por la salvación de Dios. La redención la han visto delante de sus ojos. El concepto de redención viene de la costumbre de volver a comprar algo que pertenece a uno y que por alguna razón pasó a ser propiedad de otro. Mediante un pago se puede recuperar pagando el precio de la redención. Algo así. Nosotros pertenecíamos a Dios. Él nos creó puros al nacimiento. Un niño es limpio. Pero después, cuando ya empezamos a tener algo de 10 años, 8, 9 años, empezamos a tener algo de maldad en el corazón expresada en hechos, y luego empezamos a pecar deliberadamente. Entonces necesitamos a un redentor. Entonces, como niños estábamos en pureza, pero después el pecado nos daña tanto que nos hace parte de Satanás y venimos a ser parte del diablo. Entonces el Señor, al morir en la cruz del Calvario, paga este precio delante de la santidad de Dios para rescatarnos del poder de Satanás y hacernos salvos otra vez. Entonces, ese es el concepto de redención. Éramos de Dios, pertenecíamos a Dios, nos alejamos de Dios, le dimos la espalda a Dios, pero el Señor paga otra vez por nosotros. El pueblo de Israel era de Dios, pero estuvo allí cautivo 400 años en Egipto, y luego el Señor lo rescata con brazo fuerte, con brazo poderoso. Entonces está muy implícita la palabra redención, con libertad, en esta epopeya, esta maravilla que Dios hizo ahí en Egipto, como también en nosotros. Libertad del pecado y libertad de redención. Luego también, como le decía, al mismo tiempo el cántico de Moisés, una declaración de fe en el Dios único, el único Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, como vamos a ir desglosando ahí, el único Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, perfecto en santidad, hacedor de milagros, que derribó a nuestros enemigos. Y este pueblo redimido solamente por la mano de Dios, el pueblo libre y redimido, no tiene nada de qué gloriarse, pues toda la victoria es de Dios. Solo damos gracias al Señor. Así también nosotros, ¿de qué nos vamos a gloriar? De la fe, nos vamos a gloriar de la salvación, vamos a gloriar de las cosas maravillosas que ha hecho Dios. Si todo lo ha hecho Dios, el Señor, hasta el aire que respiramos es de Dios, a todo le pertenece a Dios. Y luego vamos a ver allí como en 1500 años más tarde, cuando otra vez se vuelve a hablar del cántico de Moisés. Pero yo creo que vamos a ir paso a paso ahí por los versículos que va expresando esta hermosa palabra. Uh-huh. Ahí en cuando usted dice el cántico de redención, también está relacionado con lo que dice Apocalipsis 1.5, donde dice que
al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Tiene que ver con toda la verdadera alabanza, todo verdadero cántico. Amén. Tiene su fuente en el poder redentor de la cruz de Cristo. Amén. Cuando nosotros entonamos alabanza a Dios, está relacionada con Cristo. Toda nuestra fuente, toda nuestra intención de alabanza tiene que estar en Cristo. Amén. Al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Y también la parte de que es un cántico también de victoria. Los hebreos, habiendo cruzado ya, vieron atrás a sus enemigos sepultados ahí en el fondo del mar. Amén. Así también nosotros podemos ver nuestros pecados que están ahí sepultados. Amén. Gracias al sacrificio que hizo Jesús, nuestra victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte y sobre la tumba. Como dice 1 Corintios 15, 57, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también podemos mirar hacia atrás y ver nuestros pecados ahí enterrados, ver nuestra esclavitud, lo que nos aprisionaba, verlo ahí enterrado, como lo pudieron ver los hebreos. Nosotros también tenemos eso, debemos hacer este cántico también de victoria, este cántico de redención. Amén. Pero vayamos viendo porque hay mucho más ahí en el texto, pastor. Amén. Como decía Carlito, esta alabanza, esta gratitud de los israelitas se expresa en forma de alabanza. Cuando el pueblo de Dios meditaba en la redención que Dios había provisto para ellos, su respuesta era alabarle al Señor, exaltando el carácter y la naturaleza de este Dios inigualable. Entonces nosotros cuando nos damos cuenta y meditamos en las maravillas que ha hecho Dios por nosotros, que nos dio paz, nos dio fortaleza, prorrumpimos ahí en alabanza, en agradecimiento al Señor. Así que por tanto los cristianos deben ser agradecidos en todo tiempo porque el Señor nos redimió, el Señor nos salvó, el Señor llenó nuestro corazón de gozo y de alabanza. También, mientras hablaba Carlito, pensaba en estos himnos tan maravillosos. Incluso hemos escuchado, hemos estado disfrutando de estos himnos ahí en la iglesia en línea, de estos himnos antiguos que hablan de la redención, enfocan hacia Dios, hacia Cristo, hacia el Señor. Eso siempre ha sido así. Los himnos de la Biblia siempre enfocaban a Dios, las proezas, los milagros que hizo para con su pueblo. En el Nuevo Testamento, los himnos también que vemos ahí, también van enfocando hacia el Señor Jesucristo, lo que Él hizo, que se entregó en la cruz del Calvario por salvarnos. Toda la maravilla que hablan los himnos cristianos, hablan de Cristo, de Dios. También mencionó Carlito respecto al Apocalipsis, más de 1500 años. Ahora estamos enfocados aquí en Éxodo 15, donde cuando pasan a la libertad, se levantan este cántico Moisés y María, este canto de la libertad, este canto de redención. Pero más de 1500 años después de ese tiempo, tenemos ahí en Apocalipsis el cántico del Cordero. O sea, se unen dos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, y el Señor nos presenta ahí en la Biblia como un solo himno, uniendo al cántico del Cordero, exaltando la grandeza del Mesías, las obras maravillosas de nuestro Dios, la justicia del Rey de los santos, la gloria del santo Dios y de su santo nombre. Cuando todas las naciones vengan allí, en esa profecía, vengan y le adoren diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú has hecho grandes maravillas. Amén. Eso lo puede encontrar en Apocalipsis 15, 3, 4. Buenísima esa parte, lo que tú dices, el cántico de alabanza, de agradecimiento. ¿Ustedes lo cantaban antes, te acuerdas? Lo cantamos, sí. Lo vamos a colocar ahí en la iglesia en línea. Amén. También para que lo recordemos. Claro, el cántico de alabanza no fue una mera exhibición musical de Moisés o de la destreza musical de Moisés, que Amén. A lo mejor la tenía o a lo mejor no, pero es un derramamiento y de reconocimiento y de la gratitud del corazón hacia
hacia Dios. Él lo había conducido, Dios los había conducido hacia afuera. Dios los había hecho atravesar el mar en seco. Él había derrotado al enemigo. Él merece toda nuestra alabanza. Amén. También quiero hacer hincapié en que el cántico, y enfocado en el versículo 2, el cántico también es un cántico de testimonio. Y nuestra alabanza también tiene que ser testimonial de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a poder glorificarlo aún más, tener un método de recordar lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y poder exaltarlo, poder alabarlo por eso. Y hago hincapié en el versículo 2, porque en el versículo 2, ¿tú tienes la Biblia ahí, parece? Sí, versículo 2. Si nos fijamos, ¿me presta un poquito? Si nos fijamos en el versículo 2, dice: Jehová es mi fortaleza. Notemos los énfasis en los mi que hace Moisés acá. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Habla de mí, de mi testimonio, lo que Dios ha hecho, lo que Dios es para mí. De repente escuchamos a alguien, a una persona, sobre todo jóvenes, que dicen: desearía confiar en el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá, porque han visto a su mamá tener una relación con Dios y han visto cómo Dios ha obrado a través de su madre. Pero eso no es una experiencia propia. Debemos desear que el Dios, mi fortaleza, el Dios de mi salvación, es el que deseo adorar. Y ahí vamos a tener una fuerza para poder alabar a Dios, para poder agradecerle, pero tenemos que hacer lo propio. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Hacerlo a Dios mi pastor, hacerlo a Jesús mi pastor, hacer lo propio, no una experiencia de otra persona, sino hacer lo propio, mi experiencia, mi testimonio. El cántico viene de una vivencia o de una experiencia con Dios, como lo vemos acá en el capítulo 15. Eso quería decir, pastor. Amén. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Eso indica que tiene que haber una experiencia de cada persona. Por eso insistimos que nuestros niños, cuando ya saben hablar bien, cuando ya empiezan a expresarse, que se rindan al Señor, rindan su pequeño corazón, su corazón limpio todavía, pero rendido al Señor, para que acepten a Jesús como Señor y Salvador de pequeños. Hay niños, hay hombres, predicadores que han sido llenos del Espíritu Santo a los 5 años. Eso significa que a los 4 años ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y luego fueron llenos del Espíritu Santo. Y como decía ahí el versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él es la fuente de mi fortaleza. Él me ha dado una razón para cantar. Dios me ha dado una razón para cantar, aunque no cante muy bien, pero Dios me ha dado una razón para estar alegre, para cantar al Señor. Él es mi salvación. El Señor le había librado. El versículo 2 sigue diciendo: el Señor es mi salvación. El Señor le había librado físicamente de la esclavitud y muerte. También lo libraría espiritualmente. A nosotros nos libró espiritualmente, también nos librará físicamente. Amén. Damos gracias al Señor por la salvación que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. También es un cántico de dedicación. En el versículo 2 dice: le preparé una morada. En la versión más antigua dice: le preparé una morada, donde dice: lo enaltecerá. Sí. La Reina Valera lo traduce como lo enaltecerá. En otras partes dice como: le preparé una morada. Significa propiamente preparar morada. Moisés decidió erigirle a él una casa, un lugar de reposo entre el pueblo. Esto es natural si Dios nos ha dado entrada. Nosotros queremos también darle entrada a Él. Cuando Dios nos ha dado entrada, nosotros obviamente le vamos a abrir nuestro corazón y le vamos a dejar entrar. Si Él nos ha dado una habitación en sí mismo, en Dios mismo, nosotros deberíamos también darle nuestros corazones. Y lo último que podemos ver también del cántico de Moisés es que es un cántico unido. Dice el primer versículo que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel. Era un canto que todos expresaron. Deberían o diferían en muchas cosas los hebreos. Quizás habían algunos conflictos de ideas, pero estuvieron de acuerdo en
adscribir la salvación Amén. de Jehová. Sí. Díganlo los redimidos de Jehová, dice el Salmo 107, y así lo hacen, todos juntos. Se ponen en común acuerdo y adoran a Dios, cantan, alaban a Dios por lo que Él ha hecho. Puede que haya tantas clases diferentes de cristianos como, no sé, diferentes tipos de cristianos, pero todos somos uno en Cristo y todos vamos a ir enfocados a alabar a Dios, a enfocar a lo que Dios ha hecho por nosotros. Volvemos a recordar el testimonio, lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho en mi vida y alrededor mío, lo que Dios está haciendo. Todos unos en Cristo, salvados por la misma sangre, justificados por el mismo Dios y santificados por el mismo Espíritu Santo, cantando el mismo cántico. Amén. Amén. Respecto a esto de esto es mi Dios, hay dos cosas importantes aquí. Este es mi Dios. En el pueblo de Israel se habla mi Dios, pero también se habla de nuestro Dios. El concepto de unidad, el concepto de cuerpo, el concepto de comunidad, habla de que Dios es nuestro Padre. Cuando mencionamos el Padre nuestro, nuestro Dios, ahí estamos pensando en todos los demás hermanos que son hijos también de este Padre. Pero cuando nos referimos delante de Dios, mi Señor, entonces este es mi Dios, dice Moisés en su cántico en el versículo 2. No hay otro, este es mi Dios, el eterno, el santo, el bendito, bendito sea su nombre. Otros dioses se han enseñoreado de nosotros, pero fueron vencidos, no se levantarán. A este Dios le hemos conocido personalmente. El concepto de esto, que otros señores, situaciones que nos agobiaron, que nos tuvieron en el suelo. Así que a propósito ahí cuando Isaías dice, otros señores se han enseñoreado de nosotros, pero de ahora en adelante declaramos que son muertos, no resucitarán porque tú los destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Y de ahora en adelante nos acordaremos solamente de tu nombre, del Dios Todopoderoso que tuvo compasión de nosotros, que nos restauró, que nos salvó, que nos redimió. Él es nuestro Dios. Amén. Los dioses de los paganos no son nada porque son ilusión, no existen. Los dioses de los egipcios no eran nada, eran solamente ilusión, nada más. Hechicería y otras cosas, pero el Dios eterno es Dios poderoso, el único Dios verdadero. Amén. Amén. Hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy. Estuvimos viendo el cántico de Moisés. Síganlo leyendo en su casa, vuélvalo a repasar, leer otra vez y vamos sacando todo lo que Dios tiene ahí preparado para nosotros. ¿Me permite, Carlito? ¿Sí? Me faltó Correa. ¿Te faltó Correa? Eso, ¿faltó Miriam? Hasta ahí vamos a llegar ahí cuando se levantan los pentecostales y empiezan a alabar al Señor también. Si había de todo allí en Egipto. Pero vamos, me quedó algo más que compartir con ustedes. Este es mi Dios, Dios de mis padres, el Dios de Abraham y de su descendencia para siempre. Nosotros también somos hijos de Abraham porque hemos creído en el Mesías, en el Señor. Somos hijos de Abraham y Moisés decía, el Dios de mis padres. Jehová es varón de guerra, este varón de guerra que lucha por nosotros. Dios está luchando por usted, Dios está peleando por usted con sus huestes poderosas. Así que cuando venga la lucha, cuando venga el problema, Dios va a estar ahí guardándole. Me acuerdo de la película de Nicky Cruz ahí, cuando le preguntan ahí los pandilleros de estos dos grupos que lo tienen encerrado a Wilkerson, le preguntan, ¿y este Dios tuyo es guerrero? Sí, es un Dios guerrero. ¿Y ahora está luchando? Sí, está luchando. ¿Y por quién está luchando? ¿Por los Mau Maus o por nosotros? Le dicen, lo acorralan. No haya que decir Wilkerson y le dice, bueno, está luchando por los dos porque quiere que ustedes se salven. Bueno, ahí pudo salir. En realidad este Dios es un Dios de guerra, un Dios poderoso que está luchando por nosotros. Moisés lo dijo, varón de guerra es el Señor, el varón de las huestes del Señor. Luchará por nosotros. Su diestra ha sido magnificada en poder, tu diestra ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. El Señor va a luchar en favor de su obra, en favor de sus propósitos.
Si usted va en los propósitos del Señor, va seguro en Dios. El Señor le guardará hasta cuando el Señor determine levantarlo a su presencia. Así que eso es prerrogativa de Dios también, levantarnos en el tiempo que Él quiera. Así que estamos en su mano y en eso ya estamos contentos porque estamos en la mano de Dios. Luego dice en el versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas y hacedor de milagros? Y como les decía, casi completando el cántico en el versículo 20, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Por eso le decía que los pentecostales también estuvieron allí en Egipto saliendo del Mar Rojo, porque aquí María agarró el pandero y empezó a danzar con todas las otras hermanas, esta danza maravillosa que nace del corazón para la gloria de Dios. No estaba enfocada en las culturas paganas de Egipto ni de ninguna parte, sino del corazón para adorar al Dios Todopoderoso. Así que, hermano, esto nos indica de que si el Señor nos redimió, si el Señor es nuestro Redentor, es justo que nosotros presentemos a Él de nuestro corazón toda alabanza, ya sea que estemos quietos delante de su presencia del Señor, adorándole en el corazón, o quizás hablándole al Señor ahí con todo nuestro corazón delante de su presencia. El Señor le bendiga. Y María le respondía, canten a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado a la mar el caballo y el jinete. Amén. El Señor les bendiga. Amén. La alabanza también tiene que ver no solamente con cantar, tiene que ver la actitud de nuestro corazón de gratitud, de agradecimiento también. Podemos estar en silencio y podemos estar alabando a Dios. Podemos estar haciendo algo, trabajando y podemos estar alabando a Dios. Así que la alabanza es mucho más amplia que solamente el cantar. Amén. Amén. Eso es. La alabanza del corazón. La alabanza del corazón. Amén. Vamos a orar para finalizar. Les dejo también la invitación que sigan leyendo este capítulo. Nosotros no alcanzamos a terminarlo acá, pero ustedes termínenlo en sus casas. Terminen de leer el capítulo, avancen también hasta el 16 para que la próxima semana también estén preparados ahí con el tema que va a estar hablando nuestro hermano Alberto. Pueden hacer preguntas también, háganlo, llegan sus preguntas a través de los comentarios abajo en el chat o a través de WhatsApp. Tenemos diferentes medios donde podemos comunicarnos y hacer las preguntas o hacer comentarios. Los comentarios de los servicios han estado muy buenos, hemos estado leyendo, hemos estado siendo retroalimentados también a través de esos comentarios. Así que síganlo haciendo, sigan haciendo llegar esos comentarios, esos o los apuntes que uno va tomando de repente también, hágalo llegar. Son súper buenos para ir incrementando nuestro conocimiento y nuestro conocimiento en Dios y en la palabra. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Padre, te agradecemos porque nos dejaste la palabra, Señor. Nos dejaste tu palabra para que podamos estudiarla, podamos conocer de ti, saber más de ti, Señor Jesús. Te queremos agradecer porque has sido nuestra salvación. Primero que todo, has sido nuestra salvación, Señor Jesús. Nos has redimido, nos has salvado, Señor Jesús, de la opresión del pecado. Éramos esclavos, Señor, y ahora somos libres gracias a ti, Señor. Te agradecemos por eso. Ayúdanos a tener siempre una alabanza en nuestro corazón, Señor, por eso. El milagro más grande que hemos podido experimentar es la salvación, Señor, tuya, Señor. Te agradecemos porque eres nuestro Dios, Señor Jesús. Te agradecemos porque eres nuestro guerrero, Señor. Ahí estás guerreando cada vez, Señor, que nos vemos enfrentados en cualquier situación. Tú estás guerreando por nosotros. Te agradecemos por eso, porque has sido bueno, porque eres nuestro pastor, Señor. Nos cuida, nos alimenta, Señor. Te agradecemos por cada cosa, Señor. Ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido hacia ti, un corazón que esté rebosando de alabanza hacia ti, Señor. Te queremos agradecer por todo esto. Te agradecemos por tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea tocando la vida de las personas que nos están escuchando y nos están viendo, Señor. Te pido que tú seas tocando los corazones. Si es que alguien no ha experimentado, Señor, la salvación, te pido que tú seas tocándolo en este momento, Señor, y que esa persona pueda tener un encuentro real contigo y experimentar esta salvación, experimentar a este Dios glorioso que hemos nosotros experimentado, Señor. Te agradecemos por todo esto. Oramos por las familias que están, Señor, de nuestra iglesia y las que no son de nuestra iglesia, de las personas que están escuchando. Te pedimos que tú seas bendiciendo, Jesús,
sus entradas financieras, sus Amén. entradas, Señor. Te pido que tú seas bendiciendo la unidad Vamos. en la familia, Señor. Te Amén. pido que tú seas Sí. fortaleciendo, Señor, el respeto, el amor Amén. en cada una de nuestras Dios. familias, Señor. Te Sí. pedimos que tú seas glorificándote en cada hogar, entronándote Amén. Sí, en cada hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor.